Se encuentra con nosotros Victoria Dittmar. Ella es investigadora para México de Inside Crime, que es esta agencia de investigación y de noticias dedicada sobre todo al crimen organizado en México y el mundo. Victoria, qué gusto poder tenerte, de verdad me da muchísimo gusto, porque además, y para todos los colegas y todos los compas que están acá, Victoria también además es una gran amiga, es una gran persona y ella tiene un análisis muy importante al respecto de lo que está pasando en el país. Victoria, me gustaría comenzar preguntándote, primero, de ustedes cómo lo ven, cómo observan esta detención, luego muerte de Nemesio Ceguera, y posterior, me gustaría también entrar a detalle, o sea, ¿qué podríamos nosotros esperar ahora? ¿No? Cuando se nos ha revelado, insisto, como decía en este breve resumen, que el gobierno de Estados Unidos está actuando, está trabajando en concordancia con el gobierno mexicano y que ahora al parecer tienen una estrategia más directa, frontal contra los grupos criminales. Victoria, muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Muchas gracias por las flores también. Buenas noches también a toda la audiencia. Pues sí, la verdad, digo, como a todos los que ya han platicado aquí, fue una noticia que nos sacudió, ¿no? O sea, sí lo vemos como un parteaguas, al menos de momento, porque creo que es algo que no, pues definitivamente no esperábamos en un domingo, ¿no? Pero también era algo que pues no esperábamos que ocurriera. Sabíamos que el Mencho ya era el objetivo número uno tanto de Estados Unidos y que existía una presión inmensa, ¿no? De la actual administración de Estados Unidos a la actual administración mexicana, de ir tras estas cabezas grandes, ¿no? Tras los Chapitos, el Mencho, y el Mencho, pues era como esta gran deuda quizás que los gobiernos anteriores habían tenido de no haberlo podido atrapar, además, a pesar de que pues, se había reportado mucho, que siempre se sabía más o menos por dónde se movía, en dónde estaba. Luego también hubo rumores de que había muerto, que su salud estaba muy mal, ¿no? Pero no se había llegado pues, a arrestar, y bueno, hoy pues no solo fue arrestar, sino que fue a abatirlo, ¿no? Entonces sí, es muy simbólico, creo. Y obviamente todo lo que se desarrolló durante el día, como han dicho todos los que han conversado aquí, ¿no? No es que necesariamente sea nuevo, pero sí es un hecho sin precedentes en cuanto a la magnitud y en cuanto a la extensión territorial, ¿no? Creo que antes los habíamos visto como muy localizados estas respuestas, y ahora fue pues en diversos estados del país, lo cual pues yo no me puedo acordar de otra situación en la que hayamos visto esto, ¿no? Y en cuanto a, yo creo que qué es lo que va a pasar ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, y creo que ya los compañeros lo han adelantado bastante, pero creo que sí, esto definitivamente va a implicar una reconfiguración, aún no sabemos cuál, ¿no? Claro. Creo que hay que entender primero qué es el cártel Jalisco y cómo opera, y por qué es quizás un poco distinto a otros grupos criminales que analizamos nosotros en la región, ¿no? O sea, el cártel Jalisco nace de una fragmentación, ¿no? Alrededor de 2009, 2010, 2011. Se separa de su alianza con el cártel de Sinaloa, de lo que antiguamente también era el cártel Milenio, y se genera este nuevo grupo. Y fue un poco en contra de una tendencia que habíamos visto en México, también a partir de esa época, en la que la tendencia era o la fragmentación y la disputa entre las células que se mantenían, o un enfoque como el del cártel de Sinaloa, que era un poco bajar el perfil, generar ciertos acuerdos entre las distintas facciones, ¿no? Pero no esta expansión masiva y agresiva como la que la vimos con el cártel Jalisco, ¿no? Yo creo que el cártel Jalisco como que tomó diversos aprendizajes de otros grupos, ¿no? Esta expansión quizás muy agresiva de los Zetas, de incluso parecer casi un grupo paramilitar, ¿no? También tomó un poco de grupos michoacanos esta parte de autodefensa, ¿no? De presentarse como un defensor del pueblo, de ir en contra de la delincuencia común, por ejemplo, y así empezar a ganar cierta base social. Y también pues heredó toda la infraestructura y contactos internacionales de sus antiguas alianzas con el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces combinó varios elementos y era un poco un grupo criminal atípico, ¿no? Porque un poco lo que nos decía incluso la teoría, ¿no? De crimen organizado es ser muy violento es malo para el negocio, ¿no? Porque atraes muchísima atención. Entonces un grupo que incluso en Reforma en la Ciudad de México se atreve a ir en contra de quien en su momento, bueno, de Harfuch, ¿no? Pero en su momento, quien era el jefe de la policía, Sí, claro. pues era algo que decías, pues, o sea, qué mensos, ¿no? O sea, como que no tiene sentido para el negocio, y sin embargo, fue algo que a lo que, digamos, no le tenía pena, ¿no? No le tenía miedo. Entonces, creo que fue algo que siempre nos llamó mucho la atención, yo creo que a todos los que estudiamos el crimen organizado, de por qué este grupo es capaz de expandirse de esta manera, de una manera tan violenta, y aún así, de cierta manera, haber sido
intocable, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido yo creo que esto es algo pues muy simbólico, ¿no? Ahora, creo que también no debemos entender el cártel de Jalisco como algo monolítico, ¿no? O sea, el Mencho sí era, digamos, el líder, sí existía este culto quizás dentro de varios integrantes del cártel de Jalisco, en las comunicaciones, por ejemplo, en videos o incluso en, por ejemplo, en ofertas de reclutamiento, siempre se hablaba que del señor Mencho, que el señor de los gallos, sí existía como esta figura del líder, pero también sabíamos que existían muchas células a lo largo del país que operaban de manera semi-independiente, ¿no? Que quizás tenían, como tú bien mencionabas, Marcos, y como mencionaba también Diana, células chiquitas que quizás tenían sus propios jefes, tomaban sus propias decisiones, que quizás en algunos territorios se habían extendido al hacer alianzas, en otros en cooptar y en dominar a grupos locales o en otros directamente enfrentarlos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a pasar ahora va a ser algo súper local, ¿no? Lo que va a pasar en Veracruz quizás no es lo mismo que lo que va a pasar en Jalisco, ¿no? Y además, creo que algo interesante fue lo que mencionó Darwin, es que no sabemos exactamente a quién más agarraron, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de quién es el supuesto sucesor del Mencho, que si es, bueno, se han mencionado muchos nombres, ¿no? No sabemos si ellos también fueron arrestados, no sabemos cuál es la magnitud de la operación, ¿no? Entonces, aquí un poco como para resumir, creo que podemos ver definitivamente una reconfiguración, pero creo que falta ver y nos falta todavía mucha información de cómo va a pasar, ¿no? Creo que un escenario quizás menos violento es en uno donde simplemente hay un relevo de poder y quizás las cosas se mantengan hasta cierta manera dentro de lo normal, quizás hay algunas células que se separen, que se disputen, y yo creo que el peor escenario es uno de fragmentación total, ¿no? Donde empecemos a ver esta competencia por los distintos territorios, las economías criminales, también, como ya mencionaban los otros compañeros, es un grupo que también se hiperdiversificó, ¿no? En cuanto a economías criminales, no es solo narcotráfico, es extorsión, es minería ilegal, es lo que conocemos como huachicol, y una infraestructura financiera muy sofisticada, ¿no? Entonces hay digamos, muchos intereses por los cuales seguro diversos actores quieren pelear, ¿no? Victoria, hay además, o lo que se ha conocido a través de diversos reportes, es que hay alianzas con grupos criminales desde el Cártel Jalisco Nueva Generación que estaban o están activas. Por ejemplo, una de las que se nombra mucho es una supuesta alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y esta facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán para esta confrontación interna que tienen en el estado de Sinaloa. ¿Qué podría pasar con esas alianzas que se fueron forjando en el camino? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que quitar al Mencho no necesariamente quita esas alianzas, ¿no? Al final sabemos que también había muchos líderes, como mencionábamos, líderes locales, ¿no? No sé si células, pero quizás alas especializadas en ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, en el reclutamiento o en el uso de drones o en el uso de cierto armamento, ¿no? Entonces, eh, como entendemos nosotros esta relación con los chapitos, ¿no? Era un apoyo, digamos, material y humano, ¿no? Porque se registraron muchos casos de jóvenes que desaparecieron en Jalisco y fueron supuestamente encontrados en Sinaloa, ¿no? Entonces, un apoyo, digamos, material, ¿no? Yo creo que eso, sin el Mencho, quizás sigue funcionando, ¿no? Al final, al resto del grupo criminal le sigue beneficiando si es que aquí había un interés práctico, ¿no? Yo creo que, o sea, quitar al Mencho, o sea, el Mencho de nuevo era una figura muy simbólica, pero al final el interés de mantener las economías criminales, de seguir controlando territorio, pues sigue entre muchísimos otros miembros, aliados, operadores del grupo, ¿no? Entonces, yo pensaría que seguiríamos, o quizás se reconfigura, pero yo creo que seguiríamos viendo este tipo de alianzas y operaciones en otros territorios. Y de nuevo, enfatizando que en cada territorio seguramente será distinto lo que Claro. veramos, ¿no? Y ahora, bien, pasando esta detención muerte, lo digo así, detención slash muerte o detención guión muerte del Mencho, tiene además una connotación política, Victoria, que no podemos soslayar, que por un lado es esta relación con el gobierno estadounidense, que incluso ya es reconocido para esta operación particularmente, pero también en una configuración política que viene en el país, no solamente en los próximos meses, sino también en los próximos 2, 3 años, ¿no? Esto es algo a favor de la presidenta, o sea, podría ser algo a favor de la presidenta del gobierno mexicano frente al tema político que tiene con el gobierno de Estados Unidos.
En cuanto a la relación con Estados Unidos, yo creo que sí, o sea, yo creo que esto era lo que Estados Unidos quería, ¿no? O sea, y Claro, también incluso ahora en las comunicaciones de la jefa de prensa fue decir, y también fue un poco adjudicárselo, ¿no? Como esta operación funcionó porque o Estados Unidos dio inteligencia, ¿no? claro, Entonces, yo creo que, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con la transferencia de prisioneros de México a Estados Unidos, como que este tipo de acciones, estas grandes acciones que generan mucho ruido y que son nombres grandes, es lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, también para sus propios fines políticos, ¿no? Para su propia aceptación política dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, para mí, a pesar de que también hay dinámicas de la política local que tienen que ver con esto y demás, yo creo que sí no, el contexto de la relación bilateral es clave en entender esto, ¿no? O sea, creo que no sé, siempre, obviamente la relación siempre ha sido tensa, siempre ha habido presiones y demás, pero en este momento la presión es sin precedentes, ¿no? Y ha habido acciones del gobierno de Estados Unidos sin precedentes, incluso pues lo que sabemos, ¿no? Las amenazas de posibles acciones militares, ¿no? Entonces sí, yo lo veo como que también es una respuesta a eso y un poco de mantener la relación en paz, ¿no? O en cierto balance. ahora bien, Victoria, la fotografía que tenemos ahorita a las 9:30 hora del centro de México es una fotografía atroz. Estamos hablando de por lo menos 20 estados donde ocurrieron hechos criminales por este operativo que sucedió en una región de Jalisco. Eh, Incluso lo retomabas, ¿no? Lo que decía Diana sobre regiones como en Oaxaca, particularmente en el Istmo, donde hasta las mismas autoridades locales desconocían que había esta presencia del cártel Jalisco Nueva Generación con pequeños grupos. Estamos hablando entonces de que esta organización es mucho más grande de lo que nos han contado y de lo que nosotros pensábamos. Creo que es una pregunta muy interesante porque la narrativa, incluso de Estados Unidos, este es un grupo que opera en todo el mundo y que no hay ningún país que se salva. Que yo creo que es bastante exagerada, ¿no? Pero, o sea, sí, es un grupo que yo creo que, a ver, uno, le apostó mucho a la expansión de su Ujú, influencia. sí, No, creo que no estamos diciendo que el cártel Jalisco tal cual controla tal cual todo el territorio mexicano. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que tiene influencia en casi todos los estados del país. ¿Y influencia qué significa? Que quizás tenga contactos para negocios, que tenga alianzas, que si algo necesita en cierto territorio tiene a quién recurrir, ¿no? O puede utilizar, digamos, vías de comunicación, puede utilizar puertos y acceso a otra infraestructura, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso fue lo que vimos, ¿no? Distintas maneras de configurar esta influencia a lo largo del país. Sinaloa era como el único estado donde quizás no existía hasta hace poco, ¿no? Que ya parece que está, bueno, que hubo este apoyo material claro. humano a los chapitos, ¿no? Pero sí, o sea, y de nuevo, creo que cambia muchísimo la estrategia yo creo que ni siquiera a nivel estatal, a nivel muy, muy local, ¿no? Ahora mencionaban de Chiapas, ¿no? Que parecía que el cártel Jalisco iba a entrar, iba a sacar al cártel de Sinaloa, y no es cierto, más bien fue a través de una alianza que logró establecer cierta influencia, tener acceso a esa frontera, ¿no? Y no es lo mismo quizás la influencia que tiene en Veracruz, ¿no? Donde fue como uno de los primeros estados a donde incluso llegó a cometer hechos de violencia fuertes para tener acceso al puerto, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de influencia más que de tal cual control territorial del cártel Jalisco, ¿no? De nuevo, también es mucho más fragmentado quizás de lo que pensamos, de estas células locales que tienen cierta independencia, que se identifican o se afilian con el cártel de Jalisco en cierto momento, pero en otro puede ser que no, ¿no? Dependiendo de la situación. Ahora bien, Victoria, y con esto me gustaría mucho cerrar. Estamos viendo ahora enfrente, y lo decía Ernesto Roche, al parecer con esto que sucede este domingo 22 de febrero, pareciera que se acabaron los abrazos y volvamos a una estrategia o regresar a la estrategia de los balazos. ¿Tú lo crees así? Pues yo creo que, digo, sí, o sea, parece, ¿no? Pero ya hemos visto como varios episodios que como que ya nos iban indicando eso, ¿no? Digo, ahora creo que es el más llamativo, ¿no? Y definitivamente ahora ya no queda duda. Pero sí, o sea, y también creo que hasta cierto punto, pues, bueno, para mí como que la estrategia de los balazos nunca se terminó del todo, ¿no? O sea, también Claro, seguimos y vimos, incluso durante la administración de López Obrador, ciertos episodios donde sí
pues también existieron muchos balazos, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esto nos muestra que más bien que esta confrontación directa es un poco la norma, ¿no? También, de nuevo, creo que también tiene mucho que ver con esta presión estadounidense de no hay de otra, ¿no? O es directo o seguimos amenazando con que si no lo hace México, lo hacemos nosotros, ¿no? Y Claro, creo que esta presión, pues, es muy, bueno, yo la veo como muy determinante. Victoria, yo te agradezco mucho, de verdad, este análisis que nos das para este reporte territorial es muy, muy valioso. Nos ayuda mucho a entender varias cosas y ha servido mucho hasta para conectar todo lo que hemos venido platicando en este reporte territorial, que es un reporte extraordinario, es un programa especial que surge a partir de lo que decía ahorita. Esto se extendió de pronto en 20 estados del país y estamos viendo justo toda esa situación y que ha sido tremendamente fuerte, de verdad. Y yo te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotras, que nos hayas acompañado hasta ahora. Ya son las 9:34 de la noche para un domingo. Y pues nada, yo nada más que eternos agradecimientos a ti, a tu familia, que seguramente ahorita vas a estar con ellos, a cenar o más, ¿no? Entonces, yo te mando un fuerte abrazo a ti y al equipo de Inside Crime. No, igualmente, Marcos, y de verdad muchísima admiración para todos los colegas periodistas que hoy estuvieron cubriendo todo esto. No, el abrazo es mutuo, de verdad la admiración es mutua también, así que muchas gracias a ustedes por estar pendiente y apoyarnos en esta transmisión. Hasta luego, Victoria. Hasta luego.